Hoy, cuando miramos un desierto, casi siempre vemos silencio, calor, piedra y arena. Parece un lugar detenido en el tiempo, donde casi nada sobrevive y casi nada podría haber florecido. Pero esa imagen es engañosa. Bajo la arena, en las paredes de roca y en los antiguos lechos de lagos desaparecidos, los desiertos guardan algunas de las pistas más intrigantes sobre el pasado humano. Preservan señales de paisajes que cambiaron, pueblos que desaparecieron, rutas que fueron olvidadas y prácticas antiguas que desafían la forma simple, como muchas veces imaginamos el origen de la civilización. La pregunta es inevitable. ¿Y si algunos de los primeros capítulos de la historia humana no comenzaron solamente en los grandes ríos e imperios famosos, sino también en lugares que hoy parecen vacíos? Durante miles de años, cambios climáticos transformaron regiones enteras. Áreas que ya tuvieron agua, vegetación y animales se convirtieron en territorios secos. Lagos desaparecieron, rutas se borraron, pueblos se movieron. Y aquello que antes era un mundo vivo acabó cubierto por arena, piedra y silencio. Pero no todo fue borrado, algunas marcas permanecieron, y la primera de ellas está en el Sáhara, en el sureste de Argelia, en una región de montañas, cañones y formaciones rocosas inmensas, queda Tassili N'Ajjer. Hoy, el paisaje parece seco, duro y casi lunar, pero sus paredes cuentan otra historia. Allí existen miles de pinturas y grabados rupestres, figuras humanas, animales, cazadores, rebaños, bovinos, jirafas, antílopes, escenas de movimiento, de vida y de convivencia con un ambiente que no se parece en nada al desierto actual. Y esa es la primera gran ruptura. ¿Qué imágenes de jirafas, bovinos y animales de sabana están haciendo en medio del Sáhara? La respuesta está en un pasado climático muy diferente. En ciertos periodos antiguos, partes del Sáhara fueron mucho más húmedas. Había lagos, vegetación, animales y comunidades humanas viviendo donde hoy vemos solo aridez. Tassili N'Ajjer no es solo una galería de arte rupestre, es una memoria visual de un Sáhara que desapareció. Sus pinturas muestran que aquella región no fue siempre un vacío. Ya fue un escenario habitado, observado y registrado por personas que conocían otro mundo. Un mundo con agua, caza, pastoreo y movimiento. Y ese es el punto que hace el lugar tan poderoso. Las rocas no muestran una fantasía, muestran señales de una realidad ambiental perdida. Un desierto que ya fue verde, un territorio que ya sustentó vida, un paisaje que cambió tan profundamente que hoy parece casi imposible creer en lo que sus propias paredes revelan. Pero pinturas, por más impresionantes que sean, todavía son imágenes. El próximo descubrimiento lleva esa historia a un nivel más humano. En el desierto del Níger, en una región llamada Gobero, arqueólogos encontraron uno de los cementerios más sorprendentes del Sáhara antiguo. Allí aparecieron restos humanos, sepultamientos, herramientas, cerámicas y vestigios de comunidades que vivieron en diferentes fases de un ambiente mucho más húmedo. Gobero transforma la idea del Sáhara verde en algo concreto. Ahora no estamos mirando solo a animales pintados en la piedra. Estamos ante personas reales, enterradas en un lugar que hoy parece casi incapaz de sustentar una comunidad. Los hallazgos indican que la región fue ocupada en momentos diferentes, separados por largos periodos. Esto sugiere que el clima avanzaba y retrocedía. En ciertas épocas había condiciones para la vida. En otras, la aridez obligaba a desplazamientos. Esa alternancia cambia nuestra forma de ver el desierto. No era una frontera fija, era un escenario inestable, donde la presencia humana dependía del agua, de los animales, de las estaciones y de la capacidad de adaptación. El detalle más fuerte de Gobero está en los sepultamientos. Algunos muestran cuidado, muestran intención, muestran que los muertos no fueron simplemente abandonados en la arena. Hubo gesto, memoria y vínculo. Esto revela algo profundo sobre aquellas comunidades. No solo sobrevivían,
creaban relaciones con el territorio, con sus muertos y con el paso del tiempo. Tassili mostró el paisaje vivo, Gobero mostró las personas que vivieron en él, y entonces el misterio cambia de escala. Si aquellas regiones albergaron comunidades antiguas, ¿hasta dónde llegaba su organización? ¿Solo seguían los recursos disponibles o también construían lugares de encuentro, observación y significado? La respuesta nos lleva al sur de Egipto, a Nabta Playa. Hoy, Nabta Playa es un área árida, pero en periodos más húmedos, la región tuvo lagos estacionales y condiciones muy diferentes de las actuales. Y allí, en medio del desierto, grupos antiguos dejaron estructuras de piedra que continúan intrigando a investigadores. Nabta Playa se asocia frecuentemente a círculos de piedra, alineamientos y posibles áreas ceremoniales. Algunos estudiosos sugieren que ciertas estructuras pueden tener relación con observaciones astronómicas o marcación de ciclos estacionales. No todos los detalles de esas interpretaciones son consenso, pero el punto central es fuerte. Mucho antes de las pirámides y de los faraones, grupos humanos ya estaban organizando el paisaje del desierto de forma simbólica. Levantaban piedras, creaban puntos de referencia. Quizá observaban el cielo para entender cambios en el tiempo, en el agua y en las estaciones, en un ambiente donde la lluvia podía decidir la vida o la muerte. Observar el cielo no era solo curiosidad. Podía ser supervivencia, podía ser calendario, podía ser ritual. Nabta Playa muestra que la relación entre cielo, tierra y comunidad es muy antigua. Antes de los grandes templos de Egipto, ya existían grupos capaces de transformar un paisaje seco en un espacio de memoria y orientación. Esto no significa que allí existió una civilización urbana como las que surgirían después, pero significa que la complejidad humana no comenzó solo con palacios, reyes y escritura. También comenzó con piedras en el desierto, con encuentros, con observación, con el intento de entender el tiempo. Y esa idea se expande cuando seguimos hacia los desiertos del noroeste de Arabia. Allí existen estructuras monumentales, conocidas como mustatils. El nombre está ligado a la idea de rectángulo, porque muchas de esas construcciones tienen formas alargadas, con muros de piedra que se extienden por grandes distancias. Vistas del suelo, algunas pueden parecer simples líneas de piedra, pero cuando se observan desde arriba, revelan formas claras, planeadas y repetidas en una región amplia. Muchos mustatils se asocian a cerca de 7.000 años de antigüedad. Esto los coloca mucho antes de los grandes reinos históricos de la región, y lo más intrigante es que no parecen haber sido casas comunes. Muchos investigadores los relacionan con prácticas rituales, encuentros comunitarios y posibles ceremonias. En algunos casos se encontraron restos de animales, lo que puede indicar ofrendas o depósitos intencionales. La imagen que surge es muy diferente de la idea de pequeños grupos dispersos viviendo solo de forma simple e inmediata. Los mustatils sugieren coordinación, sugieren esfuerzo colectivo, sugieren comunidades capaces de construir monumentos en paisajes abiertos, aunque sin ciudades monumentales como las que se tornarían famosas siglos después. La pregunta es directa. ¿Por qué pueblos tan antiguos erigirían estructuras tan grandes en regiones que hoy parecen distantes de todo? Quizá la respuesta esté en el valor simbólico de esos lugares. Quizá fueran puntos de reunión. Quizá marcaran rituales, identidad o relación con el paisaje. La función exacta aún se investiga, pero la existencia de esas construcciones ya dice mucho. Muestran que el desierto no era solo un espacio de paso. Para algunas comunidades era un territorio sagrado, organizado y marcado por la acción humana. Y aquí la investigación gana un giro. Porque hasta ahora vimos pinturas, sepultamientos, piedras y monumentos. Pero algunas estructuras del desierto revelan algo todavía más impresionante. Planeamiento en una escala tan grande que solo entendemos completamente cuando miramos desde arriba. En varios desiertos de Oriente Medio, de Asia Occidental y del norte de África, existen construcciones conocidas como desert kites. Del suelo pueden parecer solo muros bajos o líneas de piedra sin gran sentido. Pero vistas desde arriba,
forman dibujos enormes. Largas paredes convergen hacia áreas de captura, creando una especie de embudo sobre el paisaje. La interpretación más aceptada es que muchas de esas estructuras fueron usadas para conducir animales salvajes hasta lugares donde podrían ser capturados. O sea, eran trampas de caza en gran escala. Y eso lo cambia todo. Para construir un Desert Kite era preciso conocer el terreno, entender el comportamiento de los animales, coordinar personas y planear líneas lo suficientemente largas para guiar rebaños enteros. No era improviso, era estrategia, era ingeniería práctica, era conocimiento acumulado por la observación. Esas estructuras muestran que sociedades antiguas podían transformar el desierto en una herramienta. El paisaje no era solo escenario, era parte del sistema. Lo más fascinante es que hoy muchas de esas formas se comprenden con más claridad por imágenes aéreas y satélites. Eso no significa que sus constructores necesitaran verlas desde el cielo, pero muestra que tenían una percepción espacial mucho más sofisticada de la que solemos imaginar. Pensaban en escala, trazaban líneas, usaban piedra, relieve y comportamiento animal para crear sistemas eficientes. Los Desert Kites revelan una capa esencial de ese misterio. Algunas marcas antiguas estaban siempre ante nosotros, pero solo comenzaron a tener sentido cuando cambiamos el punto de vista. Y los desiertos guardan no solo estructuras, guardan también rutas. Cuando una ruta desaparece, una ciudad entera puede convertirse en leyenda. Es el caso de Ubar, en el actual Omán, muchas veces llamada la ciudad perdida del desierto. Ubar quedó asociada a antiguas rutas del comercio del incienso. Durante mucho tiempo, relatos sobre una ciudad próspera, perdida bajo la arena, alimentaron la imaginación de viajeros, exploradores e investigadores. La imagen es poderosa, una ciudad en el desierto, caravanas cruzando tierras áridas, incienso circulando como mercancía preciosa, pozos, caminos, comercio y después desaparición. En tiempos modernos, imágenes de satélite y técnicas de sensoriamiento remoto ayudaron a investigadores a identificar antiguas rutas y posibles puntos de interés en la región. Uno de los lugares asociados a esa búsqueda fue Shisar, en Omán, donde fueron encontrados vestigios ligados a un asentamiento y a caminos antiguos. Es importante decir con cuidado, la identificación exacta entre ese sitio y el Ubar legendario aún se debate. No todos los investigadores aceptan una conexión simple y definitiva. Pero el caso continúa siendo fascinante porque muestra cómo leyenda, paisaje y tecnología pueden encontrarse. Quizá Ubar no sea una ciudad perdida en el sentido romántico que muchos imaginan. Quizás sea parte de una red mayor de asentamientos, rutas y puntos de comercio, pero eso no disminuye su importancia. Por el contrario, el desierto puede esconder sistemas enteros, caminos borrados, pozos olvidados, centros comerciales abandonados, ciudades reducidas a ruinas discretas, memorias preservadas en relatos antiguos. Ubar nos recuerda que las caravanas no atravesaban la nada, atravesaban territorios conocidos, peligrosos y estratégicos. Lo que hoy parece vacío puede haber sido, en el pasado, una red de circulación, riqueza y contacto entre pueblos. Y entonces surge una pregunta mayor. ¿Cuántas otras ciudades, rutas o centros antiguos todavía están enterrados, esperando solo la tecnología correcta para reaparecer? Pero el último descubrimiento nos lleva a otro tipo de desierto. No al Sáhara, no a Arabia, no a las rutas del incienso. Ahora seguimos hacia uno de los ambientes más secos de la Tierra, el desierto del Atacama, en la costa de Chile. Allí, entre el océano y la aridez extrema, vivió la cultura chinchorro. Y ese pueblo desarrolló una de las prácticas funerarias más antiguas e impresionantes jamás conocidas. Cuando se habla de momias, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en Egipto, faraones, tumbas, pirámides y rituales imperiales. Pero las momias chinchorro son anteriores a la fama egipcia de la momificación. Ese dato causa impacto porque desmorona una idea común, la de que técnicas funerarias complejas nacieron solo dentro de grandes civilizaciones monumentales. Los chinchorro no construyeron pirámides famosas,
No dejaron palacios grandiosos, no se convirtieron en símbolo mundial de imperio y poder. Sin embargo, desarrollaron métodos artificiales de preservación de los muertos con una sofisticación impresionante. En muchos casos, no se trataba solo de cuerpos secos naturalmente por el ambiente. Había intervención humana, había preparación, había reconstrucción, había uso de materiales, había intención ritual. Eso revela una relación profunda con la muerte y con la memoria. Aquellas comunidades vivían entre el mar y el desierto, en un ambiente duro, pero altamente adaptado a los recursos costeros. De afuera podrían parecer simples, pero sus muertos cuentan otra historia. Muestran cuidado, técnica, identidad y una visión del mundo en la cual preservar el cuerpo podía significar preservar también la presencia de la persona dentro del grupo. La cultura chinchorro prueba que la complejidad humana no siempre aparece en grandes edificios. A veces aparece en silencio, en una práctica funeraria, en un cuerpo cuidadosamente preparado, en un gesto repetido por generaciones. Y ese es el punto más fuerte de todo el viaje. Esos 7 descubrimientos no prueban la existencia de una única civilización perdida dominando el mundo antiguo. Afirmar eso sería ir más allá de las evidencias. Pero muestran algo igualmente poderoso. La historia de las primeras sociedades humanas fue más diversa, más dispersa y más sorprendente de lo que la visión popular suele sugerir. Tassili Najer revela un Sáhara vivo, pintado en las rocas. Gobero revela personas reales enterradas en ese mundo desaparecido. Nabta Playa muestra piedras, cielo y posibles ciclos antes del Egipto faraónico. Los mustatils de Arabia muestran monumentos rituales de comunidades muy antiguas. Los Desert Kites revelan ingeniería colectiva en escala impresionante. Ubar muestra cómo rutas y ciudades pueden sobrevivir entre leyenda, arena y tecnología. Y los Chinchorro recuerdan que prácticas funerarias avanzadas existían antes de la asociación popular entre momias y Egipto. Juntos, esos descubrimientos no cuentan una historia simple. Muestran una red de adaptaciones, cambios climáticos, rituales, rutas, técnicas y paisajes transformados. A veces, la historia no desaparece porque fue destruida. Desaparece porque el agua se fue, porque el clima cambió, porque las rutas dejaron de usarse, porque la arena cubrió los rastros, porque miramos el desierto y enxergamos solo vacío. Pero los desiertos son archivos, archivos de climas desaparecidos, de pueblos olvidados, de caminos enterrados, de rituales antiguos, de conocimientos preservados en fragmentos, una pintura, un hueso, una piedra, un muro, una tumba, una línea dibujada sobre la tierra. Y si los desiertos todavía esconden tantas respuestas bajo la arena, existe otro tipo de pista todavía más inquietante. Marcas tan grandes sobre el planeta que durante mucho tiempo nadie consiguió entender el dibujo completo, porque solo comenzaron a tener sentido cuando el ser humano finalmente aprendió a mirar desde arriba. Gracias por ver, y ahora YouTube te está recomendando 2 vídeos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro vídeo de nuestro canal.